Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema Aceptar lo que duele, el camino consciente hacia el crecimiento y la evolución, y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una práctica meditativa. Aceptar por completo lo que ocurre en la vida es quizás uno de los actos más difíciles que podemos intentar. La aceptación total de la realidad tal como es, sin intentar cambiarla, sin resistirnos o luchar contra ella, es lo que es realmente desafiante. Pero es también lo que nos permite fluir. Y al fluir, damos vía libre al cambio y con él empezamos a evolucionar. Cuando ponemos resistencia a lo que ha pasado, nos estancamos. Pero cuando aceptamos, se abre un espacio interior, un espacio de calma, de comprensión, de transformación. No es resignación. Es aceptar la realidad con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a sentir y con el alma lista para seguir adelante. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de un trabajo, algo que puede parecer al principio un golpe de fracaso, una puerta que se cierra. Sin embargo, el primer paso para evolucionar en nuestra vida profesional puede ser precisamente aceptar esa pérdida. No aferrarnos al pasado, sino abrirnos a las posibilidades que aún no vemos. Esa aceptación muchas veces nos llega de forma inmediata. Y eso está bien. No se trata de forzarnos a sentirnos bien. Se trata de dejar de luchar contra lo que sentimos. Cuando vivimos una pérdida, de un trabajo, de un ser querido, de una relación, las emociones afloran. Dolor, tristeza, miedo, rabia, emociones intensas, a veces abrumadoras. Y en la meditación aprendemos que no es necesario rechazar esas emociones, ni tampoco quedar atrapados en ellas. Lo que hacemos es sentirlas, respirar con ellas, ser testigos del dolor sin añadirle más capas de sufrimiento, con pensamientos que rumiamos una y otra vez. Porque una cosa es sentir y otra cosa es enredarnos en lo que pensamos sobre lo que sentimos. La clave es mirarnos con compasión, mirar nuestro propio dolor con amabilidad, no con pena ni con juicio, criticándonos, sino con la compasión de quien reconoce que está viviendo algo difícil y, aún así, se sostiene, no se cae por tierra. Compasión no es autocompasión pasiva, es presencia con amor. Es reconocer la herida sin rechazarla y permitir que cicatrice desde el cuidado. Aceptar que hemos perdido algo y aceptar que esa pérdida nos puede estar mostrando un camino nuevo. Que, aunque no lo veamos aún, lo que está ocurriendo, forma parte de nuestra evolución, de nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, de madurez emocional y espiritual. Todo lo que nos pasa tiene un lugar en nuestro desarrollo. Nada está fuera del camino, incluso lo que duele, incluso lo que no entendemos ahora. Aceptar profundamente eso es el verdadero comienzo del cambio. Muy bien, y ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Encuentra una posición cómoda en una silla, quizás en una alfombra, en posición loto, y vamos a mantener la espalda recta, relajada pero recta.
Vamos ahora a observar la habitación donde estamos, o si estamos en un parque o en la montaña, donde estemos. Vamos a sentir cualquier sensación sobre nuestra piel, cualquier aroma, y vamos a cerrar los ojos suavemente y llevar la atención a nuestra respiración. Y recuerda que no tenemos por qué respirar de ningún modo concreto. Si estamos agitados porque estamos un poco estresados, nuestra respiración será un poco agitada. Si estamos más calmados, será más calmada. Y simplemente es el ejercicio de observar la respiración. Recordamos que la meditación es entrenar nuestra mente. Muy bien, pues vamos a llevar la atención sobre la respiración, y observarla significa sentir la respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones. También podemos colocar una mano sobre nuestro pecho y sentir cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones, sintiendo cómo nuestro pecho se eleva y baja según la respiración entra y sale. Vamos a meditar sobre unos 10 minutos. Es lo que se recomienda normalmente, meditar todos los días, mínimo de 10 a 15 minutos. Yo solamente voy a estar hablando cuando quiera intervenir, para recordaros que debemos volver la atención a la respiración. Y debemos volver siempre con amabilidad. Si nos distraemos porque de repente aparece un pensamiento, lo observamos, pero no nos enganchamos a él, no empezamos a pensar el pensamiento, sino que es como simplemente sentirlo, está ahí, y volvemos inmediatamente a la respiración con amabilidad, sin frustrarnos ni enfadarnos. Recordamos que es un ejercicio, simplemente eso. Observamos cómo el aire entra y sale. Si alguien se ha despistado ya, simplemente volvemos a la respiración con amabilidad. Y si hay cualquier ruido a nuestro alrededor de repente, es como una interrupción, es como un símil de la vida. Esto es como una interrupción en nuestra propia vida, y simplemente es aceptarla y seguir enfocados en nuestro objetivo. Y en este caso es observar nuestra respiración. Si llaman a la puerta o viene el perrito, lo que sea, sí que atenderlo si la atiende, y después volvemos a continuar con nuestra meditación. Volvemos a observar nuestra respiración.
Seguimos enfocados en la respiración. Yo estoy aquí con vosotros todo el tiempo, unidos en la meditación. Y si no podéis meditar más de 1 minuto, 2 minutos hoy, simplemente mañana o más tarde podéis volver y poner este vídeo y continuar con la meditación. Observamos cómo el aire entra y cómo sale. Simplemente es sentirlo. Ese es el ejercicio, solo sentirlo. Si hoy estamos con muchísimos pensamientos, algo caótico, no pasa absolutamente nada, es como la vida misma. Hay situaciones que son absolutamente caóticas y eso es un ejercicio para llevar nuestra mente donde queremos llevarla. Es un entrenamiento de nuestra mente. Aunque eso sea caótico, es seguir centrados en nuestros objetivos. Y es un ejercicio de aceptación, pura aceptación de todo lo que ocurre. Seguimos enfocados en observar nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. En el ahora, en el presente, la meditación es un entrenamiento a estar en el momento presente, en el ahora. Nos quedan unos minutitos, vamos a intentar, un par de minutos, vamos a intentar estar muy enfocados en observar nuestra respiración. Y si surge algún pensamiento, recordad, simplemente lo observamos, no lo rechazamos nunca.
simplemente los observamos y no nos enganchamos a ellos. Es aceptar todo lo que viene, lo cual no es resignarse, recordar los conceptos que hemos estado explicando. Muy bien, pues muy centrados. Ahora abrimos lentamente y suavemente nuestros ojos, observamos la habitación donde estamos o el parque donde estuviéramos. Y gracias por acompañarme un día más en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.